Gloria a Dios, Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, Dios te bendiga. Voy a hablar de este tema, el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es salvar al hombre de la condenación eterna. El propósito del Evangelio es perdonar al hombre de los pecados para que sea salvo. Vamos al libro de Marcos capítulo 2, donde vamos a ilustrar este mensaje. Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Usted puede ver a este hombre paralítico que estaba en una condición que no se podía mover, y dice la palabra que Jesús estaba en casa y era la multitud que estaban rodeando la casa y no había espacio como para poder entrar a la casa. Y Jesús estaba predicando la palabra. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y estos hombres querían que Cristo les hiciera un milagro, que les levantara el paralítico, porque habían oído de su fama que hacía milagros. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Oiga, quitaron una parte del techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que estaba el paralítico, en que andaban al paralítico. Se metieron a la fuerza a la casa. Pero lo sorprendente es que cuando ellos meten el paralítico por encima del techo, lo bajaron hacia adentro de la casa. Lo sorprendente que mi Jesús, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos esperaban que Cristo les hiciera el milagro inmediatamente. Pero Jesús no se dirigió para hacer el milagro, sino que se dirige para darle una palabra y le dice: tus pecados te son perdonados. Por eso el tema, el propósito del Evangelio es perdonar los pecados para que el hombre sea salvo de la condenación eterna. Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces la gente, al ver
que Jesús soltó la palabra diciéndole, tus pecados te son perdonados, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estos no sabían que Dios estaba en carne manifestándoseles ahí. Jesucristo Dios. Jesucristo trajo la palabra. Cristo traía la palabra para perdonar los pecados. Jesucristo y la palabra uno solo son. ¿Por qué habla este así blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús, que caminaba en la sobrenaturalidad de Dios, siendo hombre, pero Dios mismo, conociendo luego a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Extraordinario el milagro. Pero vemos que mi Cristo le perdonó los pecados primero. Ese es el propósito. Los pecados le perdonó primero. Ese es el propósito de la prédica del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Si alguien está predicando el Evangelio con otro propósito, está engañado, está siendo engañado por el diablo. La palabra de Dios dice que cuando el hombre cree y la mujer cree en el Evangelio de salvación, es sellado con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 13. Entonces, el propósito de predicar el Evangelio es que el hombre sea perdonado y sea salvado de sus pecados. Escuche esto cuidadosamente. Hay personas que andan atrás de las señales, así como estos que buscaban a Cristo por un milagro, no por el perdón de los pecados. Hay personas que andan atrás de las señales y muchos de esos se van a perder por andar atrás de señales, ya que el enemigo Satanás va a hacer señales, les va a hacer prodigios engañosos. Pero los que aman, oiga, los que aprendan a amar la palabra de Dios se salvarán. Oiga, los que aprendamos a amar su palabra de Dios se salvarán, los vamos a salvar. Juan capítulo 14, versos 21, 23 y 24. Libro de Juan, capítulo 14, versos 21, 23 y 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que he oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué mensaje tiene usted? ¿Tiene mensaje para que las personas se salven? ¿Tiene mensaje para que las personas sean perdonadas? ¿Tiene la palabra que Cristo le dio a ese paralítico? A ese paralítico cuadriplejo. ¿Tiene el mensaje usted así? ¿Tiene palabra para salvar? ¿Tiene mensaje de salvación?
¿O tiene mensaje solo para que la gente lo siga por las señales? ¿Usted qué es lo que más ama? ¿El mensaje de salvación o ama más las señales? Esta gente quería un milagro, pero se encontraron con la sorpresa que Cristo primero le perdonó los pecados y después lo levantó de su parálisis. Los que andan siguiendo señales, muchos se van a perder de esos. Los que andan atrás de los milagros, muchos se van a perder de esos. El que aprende a amar a Cristo, amar su palabra, se salvará. Juan capítulo 14, versos 21, 23 y 24. Esa gente se convirtió. No por el milagro, sino porque Cristo le perdonó los pecados primero. ¿Qué mensaje está presentando usted? ¿Mensaje de salvación? ¿Su mensaje, el propósito es que las personas se salven? El propósito del evangelio, de la predicación del evangelio, es para que el hombre sea perdonado de sus pecados y sea salvo. Ejemplo tenemos acerca de este paralítico cuadriplejo. Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. El propósito de la predicación del evangelio es para que el hombre escape de la condenación eterna, del infierno, del lago de fuego, para que el hombre escape del engaño de Satanás, para que el hombre sea limpio, sea liberado y sea sanado de los pecados. Las señales van en segundo lugar, pero hay personas que le están dando prioridad a las señales y no a la palabra de Dios, no al mensaje de salvación, no al mensaje que lo va a transformar, que lo va a cambiar, que le va a sanar el alma, que le va a perdonar su alma, que le va a salvar su bendita alma. En el libro de Lucas, capítulo 7, verso 41, verso 50, Jesucristo enfoca cuál es el propósito del evangelio. Lucas, capítulo 7, verso 41 al 50. Bendito y alabado es Dios. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado,
ve en paz. Es que Cristo es la palabra. Cristo es la verdad por excelencia, pero Cristo vino con verdades de su palabra. Y esta mujer abrazó el que traía la palabra. Jesucristo, el dueño de la palabra, pero en Cristo venía la plenitud de Dios, la palabra. Jesucristo venía cargando la palabra, cargó la palabra, y esta mujer lo abrazó, lo besó, lo adoró. Aleluya. Prototipo de esta mujer son los que lo vamos a salvar, que hemos aprendido a amar al dueño de la palabra. Usted no puede amar a Cristo si no ama la palabra de salvación. Esta mujer sabía que Jesús tenía palabra de salvación y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Esta mujer, que era muy pecadora, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Nuestra condición es que tenemos que sentirnos necesitados de la palabra de Dios. Amar a Cristo. Saber que Cristo está el propósito de salvación. Cristo trajo salvación al mundo. Es que el hombre solo busca lo que se ve por fuera. Pero la salvación, Dios la ve. La salvación del alma. Jesucristo sabía que ese paralítico, en Marcos capítulo 2, verso 1 al 12, necesitaba ser perdonado y ser salvo antes de hacerle el milagro. ¿Qué es lo que andas buscando en Dios? ¿Andas buscando señales? ¿Andas atrás de las señales? Te puedes llegar a perder. Ya que van a haber señales de parte del reino de Dios, pero van a haber señales de parte del reino de los enemigos. Entonces las señales quedan en segundo lugar, pero la palabra de Dios de salvación en primer lugar. El Espíritu Santo revela la palabra para que el hombre y la mujer sean salvos, para que el hombre acepte a Cristo, para que la mujer acepte a Cristo, para que sus pecados sean perdonados. ¿Qué es mejor, dijo Cristo, decirle a este paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate de tu parálisis? ¿Qué es mejor para usted y para mí? La salvación del alma. Pero hay muchos que no aman la salvación del alma. No aman el alma de las demás personas. Cristo amaba el alma de este paralítico. Por eso le perdonó los pecados y le dio el mensaje de salvación. ¿Qué mensaje tienes en este tiempo, hermano, hermana? ¿Cuál es tu propósito de predicar el evangelio? ¿Que las almas se salven? ¿Que las almas sean liberadas, sanadas y salvadas de su alma, de sus pecados? ¿O andas queriendo impresionar con señales? ¿Quieres impactar con señales? Dios quiere que aprendamos a amar su palabra. Dios quiere que aprendamos a amar a Cristo como esa mujer a quien se le perdonó muchos pecados. ¿Cuántos pecados los ha perdonado Dios? ¿Cuántos pecados teníamos y el Señor los borró, los quitó, los descargó, los envió a lo profundo del abismo, de la mar? Y nunca más se volverá a acordar, mi Dios. ¿Estás tan agradecido por ese milagro de salvación? ¿O estás tan interesado en andar siguiendo las señales? El propósito del evangelio es que el hombre sea salvo y la mujer sea salva. Dios quiere salvarte, amigo, amiga.
Dios quiere perdonar tus pecados. Abraza a Cristo, acepta a Cristo. Reconoce que Cristo es el Hijo de Dios que vino a salvar y a perdonar pecados. Hoy es el tiempo que recibas el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Cómo vas a recibir el sello del Espíritu Santo? Creyendo en el mensaje de salvación, creyendo que Cristo es la verdad, que salva, que perdona y libera al hombre de los pecados. Déjate sellar por el Espíritu Santo, aceptando a Cristo. De otra manera, nunca lograrías el sello del Espíritu Santo. Solamente aceptando a Cristo, reconociendo su mensaje de salvación. Efesios capítulo 1, verso 13. Como tema, el propósito del Evangelio es perdonar al hombre de sus pecados para que sea salvo, para que no vaya a la condenación eterna. Dios quiere predicadores interesados en el alma de las personas que sean salvas. Que su mensaje, que su deseo, su pasión es porque las almas sean salvas, como ese paralítico de Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Ahí está este mensaje ilustrado en el tiempo de mi Jesús, que Él primero le perdonó los pecados, lo salvó el alma, le salvó el alma y después lo levantó. No andes atrás de un evangelio que solo te muestra señales, que solo te habla de milagros, de maravillas. Busca un evangelio que te habla de salvación, de edificación para tu alma. De un evangelio que sana y salva y libera el alma del hombre y la mujer. Ese es el evangelio que lo llevará al reino eterno, revelado por el Espíritu Santo en este tiempo. Concluyo y leo nuevamente Juan capítulo 14, versos 21, 23 y 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que ama su palabra, ama a Cristo. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿A cuánto les gusta que le hablen del mensaje de salvación, del mensaje que edifica el alma, que sana, que libera y que lava el alma de los pecados? El que no me ama no guarda mis palabras, dijo Cristo. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Aprendamos a amar el mensaje verdadero del cielo, que el Espíritu Santo lo está revelando. Que tenemos que andar atrás de un evangelio que sana, que salva y libera el alma, que perdona los pecados del hombre y la mujer. Si hay milagros, hay señales, pero eso está en segundo lugar. No andes detrás de los milagreros, de aquellos que te ofrecen milagros, de aquellos que te ofrecen tantas cosas. Quien tiene el control de los milagros, de las sanidades y maravillas, es el Espíritu Santo. Pero recuerda que también hay un lado oscuro de las tinieblas que va a manifestar poderes engañosos. Y muchos de los que andan siguiendo señales se van a perder. Busca el evangelio que edifica tu alma, que salva, que sana y libera tu alma. Dios te guarde y Dios te bendiga con este mensaje, el propósito del evangelio.
es que el hombre sea perdonado de los pecados y sea salvo de la condenación eterna. Amén y amén.